En la escuela, cuando ves por primera vez la materia de física, lo primero que te dan es para estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Pero en realidad existen dos clases de movimiento. Un movimiento que es el variado y uno que es el movimiento uniforme. Y en la escuela sí te dan el movimiento variado. ¿Ok? Lo que pasa es que no te lo explican como tal, pero sí te lo dan porque te hacen calcular la velocidad media y la aceleración media también. Así que vamos a explicar la diferencia de un movimiento variado y de un movimiento uniforme. Vamos a empezar por el movimiento uniforme porque es más fácil de entender y después vamos a ver el movimiento variado. Bien, acá tenemos el movimiento uniforme. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos pues una cajita con los datos, las distancias y los tiempos. De este otro lado tenemos pues un sistema de coordenadas, un sistema de referencia, en el que el origen es la referencia, y hacia arriba aumentamos las distancias de acuerdo a intervalos de tiempo. Según la caja, en el tiempo cero no se movió la partícula, o sea que se mantuvo pues en el origen. Pasó un segundo y se movió 10 metros. Pasó un segundo. Esto es un intervalo de tiempo. De 0 a 1 es un intervalo de tiempo. Transcurrido ese intervalo de tiempo, la partícula se alejó del origen y avanzó 10 metros. Después, en el tiempo 2, avanzó 20 metros. O sea que desde el segundo 1 hasta llegar a 2, esto es otro intervalo de tiempo. ¿Y cuánto tiempo transcurrió? También un segundo. De aquí a aquí, un segundo, de aquí a aquí, otro segundo. ¿Y cuánto avanzó? 20 metros. Después en el segundo 3, avanzó 30 metros, pero no deja de ser un segundo transcurrido más. De 2 a 3 es un segundo. ¿Cuánto avanzó? 30 metros. Lo mismo con en el segundo 4. De 3 a 4 lo que pasa solamente es un segundo. Pero ¿cuánto avanzó? Hasta los 40 metros. Y ahí se quedó. ¿Ok? Pero lo que yo quiero decir con esto es que este intervalo de tiempo de 0 a 1 es idéntico al intervalo de tiempo de 1 a 2, porque sigue siendo aquí un segundo, de aquí a aquí siguen siendo un segundo, de aquí a aquí sigue siendo un segundo, y de aquí a aquí sigue siendo un segundo. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué estoy haciendo esta aclaratoria? Porque si te fijas, cuando transcurre el primer segundo avanza 10 metros. Cuando transcurre el otro segundo avanza hasta los 20. Significa que él realmente está avanzando por cada segundo está avanzando realmente 10 metros. En el primer segundo, 10 metros. 10 metros más otro segundo más son 20, porque es como decir 10 del segundo anterior más 10 del siguiente, son los 20 metros que estás viendo acá. Transcurre un segundo más, pues lo que estás haciendo es sumando 10 metros más. Por eso es que en el segundo 3 son 30. Pasa otro segundo más, pues avanzó 10 metros más. Por eso es que en el segundo 4 son 40. 1, 2, 3 y 4. Significa que hay una relación directamente proporcional con el tiempo. Avanza un segundo, 10 metros. Avanza otro segundo, son 10 metros más, son 20. Avanza otro segundo, deberían ser 10 metros más con respecto a lo que tenía anterior acumulado, son 30. Avanza un segundo más, 30 más 10 son 40, ¿ok? Existe una relación. Ahora, esta relación realmente es la velocidad. Es la velocidad de esta relación. Y ya lo vamos a comprobar, ¿ok? Yo no sé si ustedes se estarán dando cuenta que esto describe una recta. Cuando el movimiento es uniforme, no solamente que es uniforme, sino que también es un movimiento rectilíneo.
en este caso, ¿ok? Como dijimos, en el primer intervalo de tiempo, de 0 a 1, había avanzado 10. Y en el siguiente intervalo, que sigue siendo el mismo tiempo de un segundo, avanzaba 10 más. Como verás, avanzaba en cada intervalo de tiempo 10, 10, 10, 10. Significa que realmente está avanzando la misma distancia cada vez. O sea que la velocidad de la partícula tiene que ser constante, porque si no fuese constante, en el primer segundo transcurrido avanzaría 10, pero en el siguiente no avanzaría de nuevo 10. O sea que aquí no sería 20, sino que sería cualquier otro valor y no estaría avanzando proporcionalmente con el tiempo, ¿ok? Las distancias entre intervalos de tiempos iguales fuesen diferentes, pero como son iguales significa que transcurrido un segundo avanza siempre la misma distancia, o sea que la velocidad tiene que ser constante. Y tiene sentido porque el gráfico que estamos trazando es una línea recta, ¿ok? Por eso es un movimiento uniforme rectilíneo, ¿ok? Y cuando tú a esto le sacas la pendiente, lo que estás obteniendo realmente es la velocidad media, que no deja de ser un número, un valor, una constante, ¿ok? Aquí prácticamente es idéntica a la ecuación de la pendiente. Distancia, o sea, distancia final menos distancia inicial, tiempo final, tiempo inicial, ¿ok? Yo puedo agarrar, calcular la pendiente aquí, entre dos puntos o entre estos dos, ¿ok? Cualquier punto sobre la recta, 2 puntos, ¿ok? Y entonces pudiera realmente calcular esto. Bien, acá escogí estos dos puntos. Bien pude escoger estos, ¿ok? O aquí y aquí, eso no importa. La cuestión es que escogí estos porque en una recta no importa cuál escojas, ¿no? Para el cálculo de la pendiente. El punto A, que es 22, ¿ok? Y 33, o sea, 30 es la distancia, 13 es el tiempo. La distancia final sería los 30, porque está más lejos del origen que 20, 30. Menos la distancia inicial serían 20, ¿ok? Desde aquí hasta acá, la distancia inicial sería esta, ¿ok? Y el tiempo final sería 3 menos 2, y me da 30 menos 20 es 10, 3 menos 2 es 1, me da que avanza la partícula 10 metros por segundo. Y tiene sentido porque ya acá lo habíamos establecido. Por cada segundo avanza 10 metros. Por eso es que es la velocidad de la partícula, 10 metros por segundo, ¿ok? Ahora si tuviéramos que calcular la velocidad media, pero de todo el recorrido, tendría que tomar en cuenta la posición del origen y la última posición, que es 44 segundos. Acá la posición final sería en 40, la posición inicial sería 0 porque sería el origen, 4 sería el tiempo final, menos 0 el tiempo inicial que está en el origen. 40 entre 4 es 10 metros por segundo, ¿ok? O sea que en este caso se pudiera decir que no importa dónde calcules la velocidad, incluso la velocidad de todo, pues el desplazamiento que hizo la partícula va a dar siempre lo mismo. Es una constante, ¿ok? La velocidad media realmente se describe con una rayita arriba para que se sepa que es la media, para que no la confundas con la velocidad instantánea, que de eso vamos a hablar después. Y se llama velocidad media. Ahora hay algo que es similar, que es la rapidez media, ¿ok? Que tiene que ver con el recorrido total que haya realizado la partícula en el tiempo total que haya tenido que transcurrir para que haya realizado ese recorrido total. En la tabla podemos ver que eso sería, pues, el recorrido total que hizo son los 40 metros y el tiempo que necesitó fue 4 segundos. Entonces da los 10 metros por segundo. Acá la rapidez media y la velocidad media coinciden, solamente van a coincidir cuando el movimiento tiene una trayectoria rectilínea. De otra manera, estas dos no serían iguales. Y eso lo vamos a ver precisamente en el movimiento variado. Ahora, ¿por qué esto es diferente que esta otra? Resulta ser que la velocidad media
solamente toma en cuenta posiciones. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la velocidad media de todo el movimiento, tomaría solamente en cuenta la posición acá en el origen, en el punto A, por ejemplo, y la posición en el punto E, sin importarme, pues todo este recorrido que hizo la partícula hasta llegar del punto A al punto E, no me interesaría el comportamiento de la partícula durante estos puntos intermedios. O sea que no estaría tomando en cuenta realmente el recorrido de la partícula, sino la posición inicial y la final. En cambio, en la rapidez media, sí estoy tomando en cuenta todo el recorrido y el tiempo que se llevó para poder llegar a recorrer toda la distancia, ¿ok? En cambio, la velocidad media solamente toma en cuenta la posición inicial y la final, ¿ok? O si quiero sacar la velocidad media de este intervalo de acá, solamente tomaría en cuenta estas dos posiciones, sin importarme aquí y sin importarme allá, ¿ok? Pero como es un movimiento uniforme y las distancias son proporcionales con el tiempo, entonces estas dos coinciden porque la velocidad es constante en cualquier intervalo del tiempo. Durante todo el recorrido mantiene la misma velocidad, que son los 10 metros por segundo. No sucede así cuando el movimiento es variado, donde la velocidad no se mantiene constante durante todo el recorrido y por tanto la velocidad media y la rapidez media no pueden ser nunca iguales. Lo vamos a ver ahorita. Antes de hablar sobre el movimiento variado, vamos a aclarar más sobre la velocidad media. Dijimos que la velocidad media podía calcularse pues, en cualquier intervalo de tiempo, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí o de aquí a aquí, o incluso de todo el movimiento si lo calculamos desde E hasta A. ¿Qué es lo que pasa con esta velocidad media? Que ella solamente toma en cuenta pues de aquí a acá, por ejemplo, pero no le interesa cuál era la velocidad de la partícula durante el resto de la trayectoria. O sea que realmente no estamos conociendo el comportamiento de la partícula durante todo el recorrido, sino que solamente nos vamos a interesar en posiciones. En este movimiento que es uniforme, como en cada intervalo del tiempo la velocidad se va a mantener constante, de A a B en este intervalo de tiempo siempre va a ser la misma 10 metros por segundo, de B a C 10 metros por segundo, de C a D 10 metros por segundo, y así. No va a importar que calculemos esto, aunque sea impreciso, porque como movimiento es rectilíneo, la velocidad es constante, ¿ok? Pero en un movimiento variado va a ser prácticamente inútil calcular esta para todo el movimiento, porque realmente no estaría conociendo cómo se comportó la partícula durante todo el recorrido, porque en un movimiento que es variado, de A a B pudo haber tenido una velocidad, de B a C pudo haber acelerado o disminuido la velocidad, y pudo haber tenido, por ejemplo, la partícula diferentes velocidades durante todo el recorrido, ¿ok? Entonces, no es lo mismo calcular la velocidad media que esta otra que sí toma en cuenta todo el recorrido y el tiempo que se llevó para tomarlo, ¿ok? Así que es por eso que es importante diferenciarlas. Y otra cosa, en este cálculo no hemos tomado en cuenta calcular la aceleración, porque si la velocidad es constante, pues se mantuvo constante, significa que no hubo aceleración. Así que en este movimiento, pues, movimiento uniforme rectilíneo, no hay aceleración. En un movimiento, pues, rectilíneo uniforme, la distancia va a depender de la velocidad por el tiempo. Y acá podemos ver que x, que esta es la función de la distancia en función del tiempo, 10 porque era la velocidad que calculamos, bt es el tiempo, esta función va a describir realmente el comportamiento este, porque si ves, 10 por 0 es 0, 10 por 1 son los 10 metros, 10 por 2 son 20, lo que describimos, 10 por 3 segundos son 30. O sea que realmente conseguimos pues la ecuación del movimiento de la partícula completo. Esta es la ecuación del movimiento de la partícula. Y como podrás ver, tiene que ver con esto. Velocidad por el tiempo. No hay aceleración, así que no se agrega la aceleración. La distancia va a depender de la velocidad por el tiempo.
porque como dijimos, la velocidad tiene que ver con la distancia que se recorre en un intervalo de tiempo, ¿ok? 10 metros en un segundo, ¿ok? 10 metros en un segundo está describiendo realmente pues la velocidad. A esto lo podemos despejar, si tú quieres, x sobre t. Y me da esos metros por segundos, ¿ok? Bien, finalmente, si yo tuviera que representarlo en una tabla a la velocidad, diríamos que en cada intervalo de tiempo vale 10, ¿ok? Y se representaría como una línea horizontal paralela al eje de los tiempos, ¿ok? Sería así. Y eso indica realmente que se trata de una constante. Es así como se vería la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme. A partir de 0 ya vale 10, pasa un segundo, sigue valiendo 10, pasa otro segundo, sigue valiendo 10, porque es una constante, ¿ok? Para no complicarlo, acuérdense que tenemos dibujada pues la velocidad. Ahora, a partir de la ecuación de la velocidad, yo puedo sacar la ecuación de la distancia a partir de esta gráfica. Simplemente calculando el área bajo pues esta curva que en realidad es una recta, ¿no? Pero esto es un área que representa realmente un rectángulo. X, que sería la distancia, sería base por altura. La base sería el tiempo que transcurre y la altura sería realmente la velocidad. Sería base por altura, sería velocidad por tiempo, ¿ok? ¿Por qué lo pongo así? Porque si pongo 10 por 4, realmente estaría calculando pues la distancia en el segundo 4, que sería 40, ¿no? Si yo hago esto, 10 por 4, no estaría sacando la función de la distancia, sino que estaría sacando la distancia en el tiempo 4, que serían 40 metros. ¿Ok? Por eso es que lo pongo b por t, que pudiera quedar así, entonces 10 por t igual a x. ¿Ok? Ahí estaríamos sacando pues la ecuación de la distancia a partir de la gráfica de la velocidad. Bien, esto ha sido todo por hoy, amigos. En el próximo video voy a hablar sobre el movimiento variado, un movimiento que en la vida real tiene mucha lógica, ya que no siempre la partícula se va a desplazar con una velocidad constante, sino que puede ir variando su velocidad a medida que recorre una trayectoria, puede acelerar, puede ir disminuyendo, o sea que no va a tener siempre la velocidad igual en cada instante de tiempo, y por eso es que vamos a hablar sobre el movimiento variado. Hasta la próxima. Si te gustó, puedes darme un like y decirme si te interesa este tipo de temas de física, y más adelante podemos hablar de matemática, pero ahorita pues estoy enfrascada en la física, y de hecho voy a hacer un canal de física, pero por ahora voy a estar subiéndolos en Tutoriales Natalia. Hasta luego, amigos.